Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión estudiaremos sobre el sistema de riesgos laborales en Colombia. Estudiaremos aspectos importantes como son las clases de riesgos, las prestaciones económicas, la tabla de cotización, entre otros. Y por supuesto, suscríbete al canal. Para iniciar a hablar del sistema de riesgos laborales debemos entender que este es un subsistema del Sistema Integral de Seguridad Social Integral en Colombia y cubre las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo o enfermedad laboral que sufre un trabajador y es administrado por las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL. El sistema de riesgos laborales, antes conocido como Sistema de Riesgos Profesionales, cambió su denominación con la Ley 1562 del 2012, con la cual se introdujeron diferentes conceptos en el Sistema General de Riesgos Laborales. Uno de los principales fue el cambio de la palabra profesionales por laborales, con lo cual se pretendió dar reconocimiento a todo tipo de actividad productiva, es decir, que ostente o no el título de profesional. Ya que si analizamos más detenidamente, con mantener la palabra profesionales, se entendía que este sistema era exclusivo de aquellas personas que ostentaran un título profesional, y de alguna manera excluía a la gran mayoría de los trabajadores que precisamente no cuentan con un título profesional o técnico. Ahora bien, este sistema articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente y parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Bueno, las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales son las siguientes: subsidio por incapacidad temporal. Aquí es importante también considerar que todo afiliado a la ARL a quien se le defina la incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario, base de cotización. Es decir, que si se hace sobre el salario mínimo, pues recibirá por compensación un salario mínimo, calculado desde el día siguiente que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. Muy diferente cuando la incapacidad de origen común, pues en este caso, después del tercer día lo paga la EPS y será solamente el 66.66% del salario hasta los 90 días de incapacidad, y después de los 90 días será el 50% del salario, y en todo caso no puede ser inferior al salario mínimo mensual vigente. Indemnización por pérdida de la capacidad laboral. Acá debemos recordar que la indemnización por incapacidad permanente parcial es la pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial, la cual genera una indemnización que se paga cuando se presenta una disminución entre el 5 y el 49% de la capacidad laboral del trabajador. La tabla de indemnizaciones está definida en el Decreto 2644 de 1994. Pensión de invalidez. Esta pensión constituye una prestación económica generada con la finalidad de cubrir el mínimo vital de un empleado que ha perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, ocasionada por una enfermedad o accidente de origen laboral o profesional, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 776 de 2002. Esta pensión es pagada por la aseguradora de riesgos laborales a la que esté afiliada la persona o trabajador. En la pensión por riesgos laborales no se exige un mínimo de semanas cotizadas, contrario a la pensión de invalidez de origen común, sino que el riesgo se asegura desde que el trabajador es afiliado formalmente. En síntesis, los requisitos para obtener una pensión de origen laboral es tener una invalidez del 50% o más y estar afiliado a la ARL. En cuanto al monto o valor de la pensión de invalidez de origen laboral, se deben tener en cuenta dos aspectos: el grado de invalidez y el monto de la pensión. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. Y cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión establecido en el 75%, es decir, el que se hablaba anteriormente, se incrementa en un 15%. Ahora llegamos a la sustitución pensional y pensión de sobrevivencia, que si quieres conocer más sobre estos dos aspectos puedes ver el video que está acá en el enlace. Y el auxilio funerario. Este auxilio consiste en un pago único que se hace a quien demuestre haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado. Corresponde al último salario base de cotización o mesada pensional, sin que sea inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
ni superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 100 de 1993. El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva administradora de riesgos laborales. Acá quiero hacer hincapié en una diferencia, sobre todo para estudiantes de Derecho, y es la diferencia entre prestaciones económicas y prestaciones sociales, pues las prestaciones económicas en el ámbito de los riesgos laborales son las que acabamos de ver, mientras que las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos: prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías y dotación. En el caso de las prestaciones asistenciales que reconoce el sistema de riesgos laborales, estas se refieren a los servicios de salud que tiene derecho un trabajador en el momento de sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral. Estas prestaciones son las siguientes: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarias para la prestación de estos servicios. ¿Quién paga y cuál es el porcentaje de cotización en el sistema de riesgos laborales? Bueno, para los trabajadores dependientes le corresponde al empleador pagar el 100% de la cotización. Es decir, el trabajador no contribuye en la cotización. Para los trabajadores independientes nos encontramos primero con el siguiente caso: con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de las clases 1 a 3, que más adelante veremos la tabla, le corresponde al contratista el pago del 100% de la cotización. Para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de las clases de riesgo 4 y 5, les corresponde al contratante el pago del 100% de la cotización. Y para los trabajadores independientes agremiados o asociados, le corresponde al agremiado o asociado el pago del 100% de la cotización. De igual forma, no debemos olvidar que el mínimo ingreso base de cotización es un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, en cuanto a la tabla de cotización, esta se realiza conforme a los siguientes riesgos, y es importante advertir que toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Laborales cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda. El porcentaje de cotización es el establecido en el artículo 2.2.4.3.5 del Decreto 1072 de 2015, que reglamenta el artículo 27 del Decreto 1295 de 1994. Como se puede apreciar, la normatividad colombiana establece 5 clases de riesgo para la clasificación de la empresa, según su actividad económica. Cada una de estas clases de riesgo tiene un valor mínimo y máximo de cotización. Para poder determinar la totalidad de la cotización de los trabajadores, la empresa debe clasificarse en alguna de las clases de riesgo existentes en el Sistema General de Riesgos Laborales. No realizar la cotización sobre la clase de riesgo correspondiente acarrea multas al empleador de acuerdo con el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994. Entonces, ¿sobre qué clases de riesgo se debe cotizar? Lo primero que se debe aclarar es que una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo, dependiendo de los centros de trabajo que haya establecido. Así, una empresa puede tener un centro de trabajo administrativo que cotiza sobre riesgo clase 1 y otro centro de trabajo que cotiza sobre riesgo clase 5. El artículo 25 del Decreto 1295 de 1994 establece la clasificación de la empresa. Y aquí vamos a desarrollar unos pasos para identificar sobre qué clase de riesgo debo cotizar. Paso 1. Identifique la actividad económica de la empresa. De acuerdo con el artículo 25 del Decreto Ley 1294 de 1994, se desprende que la clasificación de la empresa depende de la actividad económica principal. Así que para determinar las clases de riesgo para clasificar los centros de trabajo, se debe contar con una versión actualizada del RUT, es decir, Registro Único Tributario de la empresa. Esta información se encuentra en la casilla 46 del RUT, tiene el código de la actividad y la fecha en que la empresa inició la actividad. Paso 2. Correlación de la actividad. Para determinar las clases de riesgo sobre las cuales debe cotizar la empresa, se tiene en cuenta el decreto 1607 de 2002, por la cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se editan otras disposiciones. En el decreto 1607 de 2002, las actividades económicas se encuentran clasificadas teniendo en cuenta la clasificación de actividades económicas para Colombia, CIU, revisión 3 de 1989. Teniendo en cuenta que el Código de la Actividad Económica del RUT se basa en la revisión 4, se hace necesario proceder a correlacionar los códigos de las revisiones 3 y 4.
Paso 3. Identificar las clases de riesgo. Una vez se cuente con el Código de Actividad Económica Revisión 3, se debe proceder a buscarlo en la lista de clasificación del Decreto 1607/2002. Es importante realizar una revisión detallada del listado, ya que hay actividades económicas que tienen asociados varios niveles de riesgo. Entonces, si ya identificamos el riesgo, procedemos a realizar el pago a través de la conocida planilla pila. Y por ejemplo, para el 2021, si lo hacemos teniendo en cuenta como ingreso base y liquidación un salario mínimo, corresponde a los valores establecidos en la tabla que se muestra, teniendo en cuenta que se debe realizar sobre el valor inicial, que en el caso del riesgo 1 corresponde a 0.522, que equivaldría a 4.743 pesos, y en el caso del riesgo 5 correspondería a 6.960, que equivaldría a 63.233 pesos. Y hasta acá llega nuestro tema del sistema de riesgos laborales. Espero les haya agradado este video, que por supuesto se puede hablar hasta horas de este tema, pero no lo quise extender más para hacerlo un poco más dinámico. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.